En el multiverso Marvel existen incontables versiones de Wolverine. Algunas son héroes, otras monstruos, y unas cuantas han alcanzado niveles de poder que desafían todo lo conocido. Para mantener el enfoque claro, dejamos fuera al Wolverine poseído por demonios durante el evento Wolverine, ya que en esa historia su cuerpo actuaba como un huésped, mientras su verdadera conciencia luchaba por separado. También excluimos al Wolverine del universo Ultimate, no porque carezca de fuerza, sino porque otras versiones han demostrado habilidades aún más impresionantes. Empezamos. En la Tierra 9140, la noche cayó más rápido que en cualquier otra realidad. Allí, los X-Men enfrentaron una amenaza que no venía del espacio ni de laboratorios secretos, sino de las sombras. El conde Drácula, señor de los vampiros, había puesto sus ojos en Tormenta y lo que comenzó como una misión de rescate, terminó en una tragedia sangrienta. Durante la batalla, Tormenta sucumbió al control de Drácula y se volvió contra sus compañeros. Uno a uno, los X-Men fueron cayendo, no solo derrotados, sino transformados, convertidos en criaturas de la noche, esclavos de una voluntad oscura. Pero hubo uno que resistió, uno cuya mente era tan salvaje como libre. Logan. Wolverine fue mordido, sí. Su sangre fue corrompida, pero su voluntad era un muro de adamantium. A diferencia de los demás, no cayó bajo el hechizo de Drácula. Y cuando el momento llegó, se enfrentó al señor de los vampiros, en un duelo brutal. Garras contra colmillos. Instinto contra oscuridad. La batalla fue corta y sangrienta. Logan drenó por completo el cuerpo de Drácula, absorbiendo su poder. Luego, con un rugido que heló la sangre de los presentes, lo decapitó. En ese instante, el título de Señor de los Vampiros pasó a él. Y con ese título vino la locura. El nuevo Logan no era un héroe, era un depredador con causa. Decidió convertir a todos los mutantes, que consideraba una amenaza, en sus seguidores. No por venganza, sino por estrategia. Si no podía confiar en ellos, los dominaría. Uno por uno, fue cazando a sus antiguos aliados. Juggernaut, ahora su secuaz, fue enviado a asesinar al Doctor Strange. La magia del hechicero supremo era una amenaza para el reinado de Logan, y debía ser eliminada. El ataque fue devastador. Aunque Strange logró sobrevivir, el mensaje estaba claro: el mundo ya no pertenecía a los vivos. Como vampiro, Logan desarrolló nuevas habilidades. Podía controlar mentes, transformarse en niebla o en murciélagos, y moverse con una velocidad sobrenatural. Su fuerza aumentó, y su factor curativo se volvió aún más eficiente, regenerando heridas en segundos, incluso bajo luz solar parcial. Pero lo más aterrador era su mente. Ya no era el hombre atormentado por su pasado. Ahora era un estratega frío, calculador, que usaba su conocimiento de los X-Men para cazarlos uno a uno. Conocía sus debilidades, sus miedos, sus patrones. Y no tenía piedad. En esta realidad, Logan no fue salvado. No hubo redención. Su reinado de oscuridad se extendió por años, hasta que un hombre decidió enfrentarlo, el Castigador. En un acto desesperado, Frank Castle logró asesinar a Logan usando una combinación de luz ultravioleta y una bala bendecida por Strange. Pero incluso en la muerte, su legado persistió. Los vampiros que creó siguieron cazando. Y su nombre se convirtió en leyenda. No como héroe, sino como advertencia. El lobo que se convirtió en sombra. Esta versión de Wolverine apareció por primera vez en el cómic What If, número 24, publicado en febrero de 1991. También fue mencionado en otros eventos multiversales, incluidos Khazar número 30 en enero de 1992,
y en Trial of the Watcher durante el año 2022. El concepto de este universo sirve como un recordatorio de lo delgado que puede ser el límite entre protector y depredador. Solo basta con que un evento se desvíe, y hasta el más noble puede convertirse en el mayor peligro. El diseño visual de esta versión incluía ojos brillando en rojo, piel pálida y garras ensangrentadas. No necesitaba alimentación constante como otros vampiros. Solo necesitaba un propósito. Y mientras lo tuvo, nada pudo detenerlo. Vampire Wolverine no es solo una variación oscura. Es el reflejo de lo que sucede cuando el alma lucha por mantener su humanidad, incluso cuando la sangre le grita lo contrario. Una bestia convertida en rey. Y el precio que conlleva el trono. Cuando la luna está en lo alto y el silencio domina el campo de batalla, algunos aún aseguran escuchar el crujido de garras sobre piedra. Y un rugido que no pertenece ni al hombre ni al monstruo. En un rincón del multiverso donde los imperios aún se rigen por coronas y los héroes visten con honor, existe un hombre llamado James Toller. Pero en esa realidad, no es solo un mutante. Es el gobernador general del dominio de Canadá, y uno de los mayores campeones de su mundo. Así comienza la historia del Wolverine más noble y curioso del multiverso. En la Tierra 12025, James no fue reclutado por el programa Arma X ni vivió bajo la sombra de guerras interminables. En cambio, sirvió como soldado de la reina, lideró expediciones a lugares míticos como Shangri-La, y se convirtió en símbolo de justicia y valentía. Su porte era regio, su mirada firme. Pero su alma seguía siendo la de un guerrero. Durante sus misiones, conoció a Hércules, el semidios del Olimpo. Juntos se enfrentaron monstruos, salvaron reinos y se ganaron el respeto de todo el planeta. Pero lo que comenzó como una alianza de combate, se transformó en algo más profundo. James y Hércules se enamoraron. Su amor, sin embargo, fue prohibido por la reina y por el mismísimo Zeus, quien no toleraba que un dios se uniera a un mortal. A pesar de las amenazas, la pareja decidió revelar su relación al mundo, tras derrotar a un dragón que atacaba Canadá. Como castigo, Zeus los desterró a Tártaro, el infierno mitológico. Allí, durante casi 4 años, lucharon codo a codo contra almas condenadas, sin perder nunca su vínculo ni su propósito. Fue en ese tiempo que Hércules le otorgó a James un regalo divino, adamantina, el metal de los dioses. Más resistente que el adamantium, más puro que cualquier aleación conocida, este metal fue fundido con su esqueleto, convirtiéndolo en una fuerza imparable. Sus garras, ahora bañadas en poder celestial, podían cortar incluso a entidades mágicas. Además de su fuerza y el factor curativo, James desarrolló una resistencia total a la telepatía. Ningún mutante, dios o máquina, podía leer su mente. Su voluntad era un muro inquebrantable, y su mente un santuario sellado. Esto lo convirtió en un aliado invaluable en batallas donde la manipulación mental era la mayor amenaza. Tras escapar de Tártaro, James fue secuestrado por un ser conocido como el Savior, quien lo utilizó como fuente de energía mutante. Pero incluso atrapado, logró ayudar a Cíclope de la Tierra 616 y a otros héroes a escapar. Fue entonces cuando se unió a los X-Men Extremos, un equipo multiversal dedicado a eliminar versiones corruptas de Xavier. Durante sus viajes, formó una amistad cercana con Dazzler y una relación casi paternal con Kurt Wagoner. Cuando Kurt se perdió en el multiverso, James se negó a continuar sin él. Su lealtad era absoluta, y su corazón, aunque endurecido por el combate, seguía siendo compasivo. En una de sus misiones, se reencontró con Hércules, quien se unió al equipo para luchar contra una versión tiránica de Xavier. Juntos,
Volvieron a combatir como en los viejos tiempos, demostrando que su vínculo era más fuerte que cualquier exilio o castigo divino. A lo largo de sus aventuras, Gaines demostró ser más que un guerrero. Fue un líder, un amante, un protector. Su versión de Wolverine no se define por la rabia, sino por el honor, por la capacidad de amar en medio del caos y de mantenerse firme incluso cuando los dioses lo condenan. Su adamantina no solo reforzó su cuerpo, reforzó su espíritu. Cada batalla que enfrentó, cada mundo que salvó, lo hizo con la certeza de que su causa era justa. Y aunque su historia no es tan conocida como la de otros Logans, su legado brilla con una luz propia. Wolverine de la Tierra 12025 no es el más salvaje, ni el más trágico, pero sí es uno de los más completos. Un héroe que eligió el amor, la lealtad y la justicia. Incluso cuando el universo le ofrecía poder, venganza o destrucción. Y mientras existan mundos que necesiten ser defendidos con honor, él estará allí, con garras de un dios y corazón de hombre. En un mundo donde los héroes envejecen, las heridas no sanan del todo y las traiciones pesan más que los años, Logan encontró algo que no esperaba, una segunda oportunidad. No como guerrero, ni como vengador, sino como padre. En la Tierra 17673, el viejo Logan adoptó al hijo de Bruce Banner, un niño nacido del caos, con la esperanza de darle un futuro distinto al que él mismo había vivido. Durante un tiempo, la paz fue real. Logan crió a Bruce Jr. como si fuera suyo, enseñándole a sobrevivir, a luchar, a pensar. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Y en este caso, volvió con alas metálicas y sed de venganza. Arcángel, antes conocido como Warren Worthington, culpaba a Logan por la caída de los X-Men. Y no estaba solo. Junto a Arcángel, Bruce Jr., ya adulto y lleno de resentimiento, se volvió contra su padre adoptivo. Ambos planearon su muerte con precisión quirúrgica. Su arma final, un tiranosaurio Rex infectado con el simbionte de Venom. Una criatura salvaje, gigantesca, con hambre de destrucción y un huésped alienígena que amplificaba su ferocidad. Logan fue capturado y arrojado a la sala de peligro de la antigua Mansión X. Allí, sin escapatoria, fue enfrentado por sus enemigos. Ashley Barton, heredera de un imperio criminal que Logan había destruido, también se unió al ataque. El plan era claro: asesinar a Logan y usar sus restos para crear un ejército de clones. Pero el viejo lobo no cae tan fácil. En medio del caos, logró liberarse y arrojó a Ashley a las fauces del dinosaurio simbiótico. Sin embargo, él también fue devorado. Parecía el fin. Pero dentro del estómago de la bestia, algo cambió. El simbionte, atraído por la rabia, el dolor y la voluntad de Logan, abandonó al dinosaurio y se unió a él. Así nació Venom, Old Man Logan. Una fusión entre el mutante más letal y el simbionte más impredecible del universo. Su cuerpo se regeneró desde dentro, y emergió de la criatura, como una sombra viviente, con garras de adamantium envueltas en materia negra, ojos brillantes y una lengua que se movía como látigo. Con su nuevo poder, Logan asesinó a Arcángel en un combate brutal. Luego persiguió a Bruce Jr., guiado por la voz del simbionte que lo incitaba a vengarse. Pero cuando lo tuvo frente a frente no pudo hacerlo. A pesar de todo, seguía viéndolo como su hijo. Y eso fue más fuerte que cualquier impulso asesino. El simbionte le otorgó habilidades que nunca había tenido. Podía camuflarse, copiar poderes ajenos, generar materia orgánica, lanzar telarañas y adherirse a cualquier superficie. Su fuerza aumentó exponencialmente y su factor curativo, ya de por sí legendario, se elevó a niveles casi divinos. Pero también trajo un precio. El simbionte susurraba constantemente, alimentándose de su rabia, de su dolor, de sus recuerdos.
Logan debía luchar cada segundo para no perderse en esa oscuridad. Porque aunque el poder era tentador, él sabía lo que pasaba cuando uno se rendía al monstruo. Más adelante, fue reclutado por una versión venomizada de Doctor Strange para luchar en la guerra contra los Poisons, una raza que devoraba simbiontes y a sus anfitriones. Allí, luchó junto a una versión venomizada de Laura Kinney, su clon e hija adoptiva. Juntos, enfrentaron horrores que desafiaban la lógica. En esa guerra, Venom, Old Man Logan fue una fuerza imparable. Cortó a través de ejércitos enteros, resistió explosiones cósmicas, y se sacrificó para destruir la nave principal de los Poisons. Se creyó muerto, pero como siempre, Logan encontró la forma de volver. Su historia es una mezcla de redención, furia y tragedia. Un hombre que lo perdió todo, que fue traicionado por quienes amaba, y que aún así eligió no convertirse en el monstruo que el mundo esperaba. Porque incluso con un simbionte en su pie, su alma seguía siendo la de un guerrero. Venom, Old Man Logan, no es solo una fusión de poderes. Es la prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, aún puede brillar una chispa de humanidad. Y todo comenzó con un destello. En un universo donde la muerte no es el final, sino el principio del hambre eterna, Logan volvió a levantarse. Pero esta vez, no como héroe, ni como mutante, sino como un depredador sin alma. En la Tierra 2149, el virus zombie arrasó con todo, y entre sus víctimas más letales estuvo él, el hombre conocido como Wolverine. Antes de la infección, su vida fue similar a la de su contraparte del universo principal. Un pasado lleno de guerras, experimentos, traiciones y redención. Su cuerpo, reforzado con adamantium. Su factor curativo, casi imparable. Pero nada de eso lo preparó para lo que vendría cuando el hambre llegó del cielo. Todo comenzó cuando el Sentry, infectado por un virus extraterrestre, trajo la plaga a la Tierra. En cuestión de horas, los héroes más poderosos del planeta cayeron. Logan luchó junto a los X-Men y otros defensores, pero fue mordido por Coronel América y Ojo de Halcón. Desde ese momento, dejó de ser un hombre y se convirtió en algo más. Como zombie, Wolverine conservó su inteligencia, su memoria y su ferocidad. Pero ahora, todo estaba al servicio de un único impulso: devorar carne viva. Su factor curativo, aunque debilitado, le permitía seguir en pie incluso cuando su cuerpo comenzaba a pudrirse. Sus garras seguían siendo letales y su instinto aún más salvaje. Lo que lo hacía aún más aterrador era su resistencia. Aunque su regeneración ya no funcionaba como antes, su cuerpo muerto no sentía dolor, ni agotamiento, ni miedo. Podía seguir luchando con órganos colgando, con huesos expuestos, con la carne cayéndose a pedazos. Y aún así, no se detenía. Después de consumir todo lo que quedaba en la Tierra, Logan se unió a los zombies galácticos, un grupo de infectados que incluía a Hulk, Iron Man y otros titanes. Juntos, viajaron por el espacio, durante 40 años, devorando civilizaciones enteras, planetas completos, y cualquier forma de vida que encontraran. En uno de los momentos más impactantes de esta historia, los zombies se enfrentaron al mismísimo Silver Surfer. Aunque muchos cayeron, lograron derrotarlo y devorarlo. Fue entonces cuando adquirieron el poder cósmico. Logan, ahora con energía estelar corriendo por su cadáver, se volvió aún más imparable. Con ese nuevo poder, se enfrentaron a Galactus. Y contra todo pronóstico, lo vencieron. Lo devoraron. Absorbieron su esencia. Y con eso, se convirtieron en algo más que zombies, se volvieron dioses hambrientos. Logan, con garras cósmicas y un cuerpo en descomposición, era una pesadilla viviente que cruzaba galaxias. Pero incluso los dioses caen.
Después de décadas de destrucción, el hambre comenzó a disiparse. Algunos zombies, como Spider-Man, recuperaron parte de su humanidad. Pero Logan no. Él siguió cazando. Siguió matando. Porque para él, la línea entre el hombre y el monstruo ya se había borrado hacía mucho. En un giro inesperado, fue enviado a otra realidad, la Tierra Z. Allí, intentó devorar a su contraparte viva, el Logan de ese mundo. Pero fue detenido por él y por Spider-Man. Aún así, sobrevivió. Porque la muerte ya no tenía poder sobre él. Más adelante, fue convocado por la Fénix de la Tierra 8077 para unirse a un escuadrón de Wolverines de distintas realidades. Su hambre lo hacía impredecible, pero su poder era necesario para enfrentar a Onslaught y Hazelin en una guerra multiversal. Después de esa batalla, fue exiliado a la Tierra 91, un mundo habitado por criaturas que no podían ser infectadas. Allí, su hambre se volvió inútil. Pero él seguía existiendo. Porque el zombie Logan no necesita propósito. Solo necesita seguir. Zombie Wolverine no es el más noble, ni el más sabio, ni el más heroico. Pero es, sin duda, uno de los más temibles. Porque cuando la muerte no basta para detenerte, lo único que queda es el hambre. Una vez me preguntaste cómo me sentía por la desaparición de la humanidad. Se siente vigorizante estar más allá de ese albatros. Así habló Logan en una de sus últimas confesiones antes de convertirse en algo irreconocible. Esta no es la historia del héroe maldito, ni del soldado reacio a matar, sino de un dios torcido, moldeado por tecnología alienígena, cuyo corazón latía al ritmo de la extinción. En este universo, Wolverine dejó de ser hombre. Se convirtió en arma Omega. Todo comenzó con la llegada de una nave celeste a Manhattan. Nadie sabía si era una amenaza o un milagro, pero su mera presencia provocó una conmoción mundial. Logan lideró un escuadrón de X-Men para investigar. Entraron sin miedo. Y no regresaron. Por 10 años se les creyó muertos. Pero lo que sucedió dentro de esa nave, cambió el destino de su mundo para siempre. Los celestiales, esas entidades cósmicas que juzgan civilizaciones, no estaban allí por curiosidad. Venían a decidir si la Tierra merecía continuar. Logan, siempre el que da un paso al frente, se ofreció a sí mismo como tributo. Pero en lugar de destruirlo, lo transformaron. Usaron su tecnología para elevarlo a un nuevo nivel. Más allá de lo humano, más allá de lo mutante. Así nació Arma Omega. Físicamente imparable, pero mentalmente fracturado. El mismo poder que lo amplificó borró su compasión, su memoria emocional, su humanidad. Y con esa nueva visión torcida, fundó la Legión Negra, un ejército de guerreros genéticamente modificados, diseñados para borrar la debilidad del mundo. Su primer acto fue brutal. Ordenó el asesinato de Charles Vencer, el hijo de Magneto y Rogue. Un niño, símbolo de esperanza, eliminado sin remordimiento. Luego, inició lo que se llamó el sacrificio genético, un genocidio calculado que mató a miles de millones, incluidos los padres de Jean Grey, su esposa en esta realidad. Ni el amor lo ató, ni los recuerdos lo detuvieron. Storm, su antigua compañera, fue capturada y transformada en una criatura profética. Bajo la tecnología celestial, fue convertida en piedra viviente. Ciega, rota, pero con el don de prever futuros imposibles. Logan la renombró Orordius y la usó como su oráculo, esclavizado. Lo que antes fue respeto, ahora era obediencia impuesta. A diferencia de Apocalipsis, Arma Omega no designó jinetes. Prefirió el título de ministros. Azazel se convirtió en ministro de la muerte. Cíclope, su antiguo camarada, cayó como ministro de la hambruna.
Havok fue rebautizado como ministro de la guerra, y Emplate se convirtió en el ministro de la pestilencia. No, eran servidores. Eran extensiones de su voluntad. El cuerpo de Logan fue envuelto en una armadura celestial, similar a la de Apocalipsis. Pero sumada a su factor curativo, sus garras de adamantium y su experiencia como asesino, lo volvía aún más letal que su predecesor. Podía alterar la materia, manipular su forma física, y resistir ataques de nivel planetario sin pestañear. Su imperio era vasto, construido sobre cenizas. Las ciudades fueron convertidas en centros de selección genética, donde los débiles eran eliminados y los fuertes reprogramados. Era la evolución por decreto. El futuro, forjado por la mano de un mutante, que creía haber visto más allá del bien y del mal. Los que una vez lo llamaron amigo ahora lo conocían por sus crímenes. Logan ya no era un hombre. Era una advertencia. Su mirada, antaño feroz pero humana, ahora brillaba con una frialdad mecánica. Cada decisión era estratégica. Cada muerte, justificada. Él no gobernaba con rabia, sino con cálculo. Y sin embargo, en lo más profundo de su código, quedaba una chispa, una memoria, silenciada. Un recuerdo de Jean, de Charles, de tormentas cruzadas y cielos abiertos. Pero el albatros de la humanidad, como él decía, había sido soltado. No quedaba espacio para redención. Los X-Men sobrevivientes, liderados por Nick Crawler, forjaron una última misión para detenerlo. Una ofensiva suicida contra su torre central. Pero no sabían que ya los esperaba, porque incluso sus enemigos eran predecibles para alguien que había trascendido. Al final, la guerra terminó, no con una explosión, sino con una decisión. Arma Omega se miró en los ojos de Yi en un recuerdo filtrado por su propia locura, y dudó, por un instante, por una décima de segundo. Pero en ese momento, fue suficiente. La balanza se inclinó, y aunque su cuerpo resistió, su mente colapsó. Arma Omega desapareció, pero Logan ya no estaba allí. En el mundo de la magia, hay reglas que nadie desafía, y nombres que nadie pronuncia sin reverencia. Uno de ellos es Agamotto, entidad ancestral, fuente de poder místico, puro, y aquel que por eras fue protector del ojo que lleva su nombre. Pero incluso los eternos pueden volverse inestables. Y cuando el propio Agamotto descendió sobre la tierra exigiendo que le devolvieran su ojo, ni los hechiceros ni los héroes sabían cómo detenerlo. En medio de esa amenaza cósmica, los nuevos Vengadores se vieron superados. Doctor Strange, antiguo hechicero supremo, no podía contenerlo. Doctor Voodoo, portador actual del ojo de Agamotto, no podía calmar su ira. Y uno a uno, todos los héroes fueron cayendo ante sus ilusiones, su fuego blanco y su autoridad sobre la realidad mágica. En ese momento crítico, se propuso un ritual desesperado. Canalizar el poder de cada integrante del equipo en un solo guerrero. Un recipiente que pudiera soportar toda la fuerza física, mística, cósmica y espiritual reunida en una sola voluntad. La elección fue rápida. Logan se ofreció sin dudar, y nadie se atrevió a debatirlo. Así, bajo las palabras conjuradas por Strange y Voodoo, se inició el hechizo. Energías arácnidas, puños sagrados, poder cósmico, rabia demoníaca, voluntad indomable y fuerza bruta fluyeron hacia él. En segundos, el cuerpo de Logan ardía con símbolos sagrados, el dragón de Iron Fist en su pecho, la marca de Daimon Hellstrom en su hombro, y un aura multicolor que rugía como un torbellino. Wolverine, ahora potenciado por los poderes de Spider-Man, Daredevil, Ms. Marvel, Luke Cage, Ben Grimm, y el mismísimo Strange,
fue lanzado a la dimensión donde aguardaba Agamotto. Sus garras brillaban como cuchillas de energía pura. Su piel estaba cubierta por una luz viva, y su mirada estaba lista para hacer temblar al propio creador de conjuros. Allí, en la dimensión de la luz, el combate comenzó. Agamotto intentó romper su mente con ilusiones. Aparecieron Mystique, Daken, Finis, Hulk y hasta Mariko. Todos los rostros que alguna vez lo habían herido. Pero Logan, aunque herido 1000 veces por el pasado, ya no era un hombre débil. No mientras tuviera la fuerza de todos sus hermanos de batalla dentro de él. Usó el sigilo de Jessica Jones para esquivar ataques invisibles, los reflejos de Spider-Man, para moverse a velocidades imposibles, y la furia de Ben Grimm, para golpear con una fuerza que sacudió la misma dimensión. Por primera vez, Agamotto sangró. Y por primera vez dudó. El choque fue brutal. Cada rugido de Logan era un hechizo. Cada zarpazo, un golpe de fe. El tiempo colapsaba a su alrededor. Voces ancestrales gritaban desde las grietas del espacio. Pero incluso así, Agamotto no caía. Era el origen. El guardián original de la magia. Y no se rendiría ante ningún mortal. La batalla se extendió más allá del plano físico. Logan fue arrojado contra constelaciones, absorbido en vórtices astrales y su alma fue desmembrada en pensamientos. Pero incluso en esas profundidades, resistió. El ritual lo sostenía. Y dentro de él, sentía la fuerza de los suyos, la voluntad de resistir. Incluso al infinito. En un instante decisivo, clavó sus garras brillantes en el pecho de Agamotto. El universo tembló. La dimensión se fracturó. Pero justo cuando parecía que el dios caería, una explosión de energía mágica lo arrojó hacia atrás. Logan se alzó una vez más. Pero ya no tenía la fuerza para seguir. Fue entonces cuando Dr. Voodoo, con el ojo de Agamotto en sus manos, hizo lo impensable. Se sacrificó para cerrar el ciclo. En un destello, ambos desaparecieron. Agamotto fue expulsado. Y la dimensión quedó en silencio. Logan, exhausto, cayó de rodillas. Pero vivo. Había resistido. Había hecho lo imposible. Al regresar, su cuerpo aún resplandecía con las marcas del ritual. El dragón. El símbolo demoníaco. Las cicatrices de fuego. El silencio fue total. No hubo aplausos. Solo respeto. Porque todos sabían lo que él había hecho, cargar con el peso de todos. Para enfrentar a la fuente misma de la magia. Después, el poder se desvaneció. Las energías volvieron a sus dueños. Pero algo cambió en él. Por unos instantes, había sentido el universo. Y había resistido su juicio. No como Dios, sino como hombre. Wolverine no venció a Agamotto. Pero lo hirió. Lo enfrentó. Y sobrevivió. Y a veces, eso es más poderoso que la victoria. Ese día, el lobo no solo peleó por su manada. Se convirtió en ella. En un rincón olvidado del multiverso, en la Tierra, 14412, el tiempo ya no se mide en días ni en eras, sino en ecos. Allí, en un futuro donde los dioses han envejecido y las estrellas comienzan a apagarse, vive un hombre que ya no debería estar vivo. Su nombre es Logan. Pero en este mundo, lo llaman de otra forma, el viejo Fénix. Todo comenzó como en muchas otras realidades. Logan fue un mutante, un soldado, un arma. Su esqueleto fue recubierto con adamantium, sus sentidos agudizados, su alma endurecida por guerras y pérdidas. Pero en esta línea temporal, el destino le tenía reservado un papel mucho más grande. Y mucho más trágico. El punto de quiebre llegó cuando Loki, en un acto de crueldad suprema, decidió exterminar a toda la humanidad solo para hacer sufrir a su hermano Thor.
El genocidio fue total. Logan murió junto con todos los demás. Pero la muerte no fue el final. Fue el comienzo. La Fuerza Fénix, esa entidad cósmica que representa la vida, la destrucción y el renacimiento, eligió a Logan como su nuevo anfitrión. Lo resucitó, lo transformó, lo convirtió en algo más que un mutante. Ahora era un ser de fuego estelar, con garras envueltas en llamas cósmicas y un poder que rivalizaba con los dioses. Durante eones, el viejo Fénix vagó por el universo. No como héroe, ni como vengador, sino como testigo del lento colapso del cosmos. Apagó estrellas moribundas, detuvo supernovas, y enfrentó amenazas que ni siquiera los celestiales se atrevían a nombrar. Su existencia se volvió solitaria, pero necesaria. Era el guardián del fin. En uno de sus viajes, se reencontró con un Thor anciano, el rey de los dioses, y juntos se enfrentaron a un destino aún más oscuro, un Doctor Doom fusionado con el espíritu de la venganza. En esa batalla, Logan fue reducido a un esqueleto ardiente. Pero incluso así, siguió luchando, porque el fuego del Fénix no se extingue con la carne. En otro momento, Logan se enfrentó a una versión futura de Loki, quien buscaba las gemas del infinito. Al ver el sufrimiento que eso causaría, Logan decidió viajar al pasado para detenerlo. Se infiltró en una base de Ciel, robó una camioneta de cerveza y recuperó la gema del espacio antes que Loki pudiera ponerle las manos encima. Así, alteró el curso de la historia. Su poder era tan vasto que podía regenerarse incluso después de ser desintegrado. Fue incinerado por Doom, atravesado por el martillo de Thor, y aún así volvió. Porque el viejo Fénix no solo era inmortal, era inevitable. Sus garras, ahora envueltas en fuego cósmico, podían cortar a través de armaduras divinas. En una ocasión, atravesó el brazo del destructor que usaba Thor, y en otra hirió al mismísimo Doom Supremo. Su fuerza era tal que podía romper rocas espaciales con un solo golpe, y su velocidad le permitía cruzar galaxias en segundos. Pero no todo era poder. En el fondo, Logan seguía siendo el mismo hombre, atormentado por su pasado. A pesar de su inmortalidad, cargaba con el peso de todas las vidas que no pudo salvar. Su alma ardía tanto como su cuerpo, y su dolor era tan profundo como el vacío entre las estrellas. En un acto final de sacrificio, Logan transfirió la Fuerza Fénix a Mjolnir, el martillo de Thor, para que su viejo amigo pudiera derrotar a Doom y salvar lo que quedaba del universo. Fue un gesto de redención, de confianza y de despedida. Pero incluso después de eso, el viejo Fénix volvió. Porque la muerte no puede retener a quien ha sido elegido por la vida misma. Fue revivido por los dioses del trueno, y su historia continuó, como una llama que se niega a apagarse. Old Man Phoenix no es solo la versión más poderosa de Wolverine. Es la más trágica, la más solitaria y la más legendaria. Un guerrero que ha visto el fin de todo. Y aún así, sigue luchando. Porque mientras quede una chispa en el universo, Logan arderá. Y hasta aquí el video. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos.